La mayor parte de la población de Estados Unidos no se convence, por ejemplo, de que Cuba es una amenaza a la seguridad nacional. Cuba consiguió preservar cierta capacidad política y organizativa porque es muy fiel a ciertos principios, algunos principios de la revolución. Los pensamientos de Fidel tienen una vigencia igual que los pensamientos de Marx. Luego de ver y vivir en estos días la realidad de Cuba, ¿qué te llevas contigo de vuelta a Estados Unidos? Bueno, lo que me llevo definitivamente es que es una situación totalmente adversa para Cuba. Hay dos cosas que se han conjugado para colocar a Cuba en una situación de una crisis muy grave. Por un lado, el ascenso de esta extrema derecha en Estados Unidos, que tiene como uno de sus proyectos principales reorganizar América Latina para que sea sumisa a cualquiera uno de sus metas geopolíticas, tanto en lo económico como en lo diplomático inclusive. Y por el otro lado vemos la debilidad y por tanto el repliegue de los proyectos progresistas de la región. Tenemos toda una serie de gobiernos y de instrumentos políticos que se construyeron a lo largo de más de 20 años que hoy se ven en crisis, precisamente por la presión que Estados Unidos ha ejercido sobre esos países, la forma como les ha ido extrayendo concesiones que los han debilitado, pero también por sus propias debilidades internas, ¿no? Y lo que me llama mucho la atención es que en Cuba, a pesar de todos los desafíos que ha enfrentado económicamente y de una presión aún mayor que todos los otros estados de la región, Cuba consiguió preservar cierta capacidad política y organizativa porque es muy fiel a ciertos principios, algunos principios de la revolución que Fidel reafirmó de tal forma y con tal compromiso y con tal intransigencia que le dotaron a Cuba de una fuerza que los otros países de la región no tienen. Y yo creo que esa es una lección muy importante, porque aun cuando todos los países de la región van a tener que enfrentar una presión de Estados Unidos, también depende de los procesos políticos de la izquierda y cuánto se comprometen con ciertos principios, su capacidad de resistir a largo plazo. ¿Por qué se dice que el sistema imperialista estadounidense está en crisis? Porque está en crisis relativa en comparación de la capacidad económica que tenía, digamos, en los años 70 y 80. Estados Unidos vivió un periodo después de la Segunda Guerra en que económicamente estaba expandiéndose, era el centro de dinamismo económico del capitalismo del mundo, tenía sobre su control y estaba desarrollando las tecnologías más importantes, tenía el sector industrial más productivo y más innovador del mundo, y desde ya unos 30 años para acá ya no es el caso, pero se vio más evidente esa crisis de los Estados Unidos después de 2009, cuando enfrenta una crisis financiera que demuestra que no tiene bases sólidas y crecimiento económico. Y bueno, desde entonces ha quedado muy claro que Estados Unidos está en una crisis que implica no tiene más las tecnologías más importantes, no está desarrollando. Un ejemplo muy claro de eso es que el carro eléctrico, hoy en día, el carro eléctrico más eficiente y más barato para el pueblo económico se produce en China y no en Estados Unidos, y eso es muy definitivo de esa pérdida de liderazgo. Pero eso no quiere decir que Estados Unidos es débil. ¿Por qué atacar a esos movimientos que hoy están exponiendo al gobierno estadounidense? Precisamente porque el gobierno está viviendo una crisis de legitimidad, no solo internamente dentro de Estados Unidos, que es la crisis más grave porque es un gobierno con niveles de aprobación muy bajos, históricamente bajos, porque todo lo que prometió en campaña no ha cumplido esencialmente y porque no lo puede cumplir. Tiene compromisos con el capital financiero y con las élites que no lo permiten hacer el tipo de política económica que va a corregir el problema del costo de la vida en Estados Unidos. Entonces trata de, primero, distraer a la población con otro tipo de acciones, como el tema migratorio, que infelizmente un grueso de la población estadounidense apoya, pero lo hace de tal forma que pierde inclusive el apoyo de quien es antimigrante, porque lleva a cabo un despliegue militar tan violento que eso ocasiona también un rechazo de la propia población que cree que tiene que haber una política más asertiva contra la migración. Entonces, en ese contexto en el que se ve cuestionado, en el que se ve interpelado, tiene que
redirigir la atención del público hacia un supuesto enemigo interno, con la idea de que, bueno, los problemas que estamos enfrentando y que no hemos podido corregir no es precisamente por los compromisos que tenemos con la élite o por errores que hemos cometido en la administración, sino porque estamos enfrentando una guerra de carácter político-ideológica con un enemigo transnacional que se opone a la orden, a la ley, a los valores y morales de un sistema cristiano, etcétera. Y todo eso, aun cuando es un esfuerzo, no es un esfuerzo original, se ha hecho históricamente ese tipo de campaña, y no estás tampoco surtiendo los efectos deseados, porque la mayor parte de la población de Estados Unidos no se convence, por ejemplo, de que Cuba es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Pueden convencerse de que Irán lo es. Hubo una campaña muy intensa contra Irán, etcétera. Aún convencidos de que Irán podía ser una amenaza, no apoyan la guerra en Irán, pero definitivamente no se convencen de la narrativa de que Cuba es una amenaza a la seguridad nacional. Y entonces es un intento de tratar de distraer las atenciones, de deslegitimar quien está criticando al gobierno, pero no creo que va a funcionar. ¿Está esa misma sociedad estadounidense preparada para cambios políticos específicamente? Bueno, primero es muy importante decir que la sociedad norteamericana, no es un monolito. Está sumamente dividida, o sea, no hay una sociedad americana, ¿no? O sea, hay diferentes sectores, varía mucho de una región geográfica del país y, como obviamente en cualquier lugar del mundo, depende del corte de clase. Entonces, hay una sección de la sociedad estadounidense creciente que se opone al status quo y que apoya una salida por la izquierda. Y eso es muy importante. Entonces, definitivamente, aún hay una parte de la población que se apega al status quo, que quiere volver al pasado, sea reivindicando el Make America Great Again de un periodo inexistente, o una parte de los liberales que quieren regresar a un periodo Obama, que sería una forma de defender un status quo que es imposible de reconstruir, ¿no? Pero hay una creciente parte de la población que se opone a esas dos posibilidades, ¿no? Que no las ve como una solución y que entiende que es ridícula y no es real, el Make America Great Again, y el otro, el plan de Obama, que nos llevó a la situación en la que estamos actualmente. Entonces, y esa parte de la población, interesantemente, es bastante multiétnica. No son únicamente las poblaciones que más tradicionalmente se han radicalizado en Estados Unidos, que es la población afroamericana y la población migrante, sino ya hay sectores de la clase media de origen anglosajón en Estados Unidos que también están cada vez en una postura mucho más radicalizada de reivindicar. Necesitamos otro tipo de democracia, necesitamos políticas públicas y económicas de bienestar, y necesitamos, y eso es lo más importante, que cada vez más se oponen a la política imperialista de los Estados Unidos, algo que por muchos años estaba restringido al movimiento pacifista, que era muy pequeño, que había sobrevivido la guerra, o sea, las luchas contra la guerra en Vietnam, que se fue revigorando durante la invasión de Irak, pero hoy en día ya es una posición muy creciente precisamente debido al genocidio palestino. Fidel alertó tempranamente de la crisis y de la agresividad del imperialismo estadounidense. ¿Por qué tener presente hoy ese legado de Fidel? Bueno, creo que es extremadamente importante la vigencia de Fidel hoy en día. Fidel, o sea, los pensamientos de Fidel tienen una vigencia igual que los pensamientos de Marx. Marx dijo muchas de las cosas, o sea, Marx avisó que el capitalismo iba a llegar a una crisis en que el sistema financiero iba a adoptar un comando de la economía y carcomérsela por dentro. Entonces, creo que son pensadores, tenemos muchos pensadores históricos y dirigentes políticos. La gravedad en la que nos encontramos hoy es que nos falta Fidel demasiado. Y bueno, nos faltan más proyectos como sociedades revolucionarias como Cuba que puedan continuar diagnosticando la situación en la que estamos viviendo con objetividad y con un compromiso a ciertos valores y principios que defienden la humanidad. Y creo que estamos viviendo una crisis precisamente de las ideas y del liderazgo porque figuras como Fidel no están surgiendo.
perdimos al comandante Chávez, el presidente Nicolás Maduro está preso y vivimos en un momento en que la región realmente precisa de más dirigentes como Miguel Díaz-Canel y otros que afirmen ciertos principios revolucionarios de los cuales dependemos intensamente. Muchas gracias por haber conversado con Alma Plus TV.